Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 152, Amenaza. Rikugan, 6 ojos, 100 millones de GP. Rinnegan, 80 millones de GP. Mangekyō Sharingan Eterno, 20 millones de GP. Sharingan de 3 Tomoe, 2 millones de GP. Es curioso que ni siquiera exista la opción normal del Mangekyō, ¿será porque dañaría mi cuerpo? ¿Y el Rinnegan, dañaría mi cuerpo como lo hizo con Nagato? Se preguntó Alex con un poco de preocupación. Con las GP que le sobraron del mes pasado, en realidad podría comprar un Rinnegan ahora, pero estaba considerando si sería lo mejor. Después de pensarlo un rato, Alex prefirió comprar un Mangekyō Sharingan Eterno. Tan pronto como lo compró, el precio del Rinnegan también cambió. Rinnegan, 65 millones de GP. 15 millones de descuento, no está mal, aunque perdí 5 millones en él, sigue siendo mejor que perder los 20 millones. Suspiró Alex al probar estos nuevos ojos. Alex sintió como si el mundo se hubiera detenido frente a él. Aunque el tiempo transcurría de la misma manera, era como si en su visión todo fuera más lento. Como si una persona que veía vídeos en YouTube a 2x ahora se viera obligada a verlos a 0,7x. Aunque el tiempo transcurría igual, su percepción de la velocidad había aumentado enormemente. Con ojos como esos, simplemente me falta la velocidad suficiente para que mi cuerpo pueda seguir el ritmo de lo que veo a esa velocidad, pensó Alex mientras analizaba los poderes de sus ojos. ¿Kamui?, se preguntó Alex sorprendido. ¿Entonces Miems es igual al MS de Obito? Con eso no tendré que preocuparme por una habilidad de velocidad, ya que con la percepción de velocidad de un EMS puedo cambiar fácilmente entre el modo intangible y el modo tangible. Esta siempre ha sido una pregunta que me ha dejado confundido. Con la visión mejorada del Mangekyō Sharingan, ¿por qué Obito era tan débil al controlarlo en los fanfics? Con unos ojos tan poderosos, ¿no es sencillo ver algún cambio que ocurra frente a él y activar o desactivar esta habilidad al instante?, se preguntó Alex. A diferencia del Mangekyō de Obito, el de Alex era un Mangekyō Sharingan Eterno, lo que hacía que sus ojos fueran aún más poderosos, tanto en la percepción del tiempo como en la velocidad para usar los poderes del Kamui e incluso en el uso del Susanoo. Con las habilidades que ya he aprendido, soy prácticamente un mago completo, con un cuerpo frágil y hechizos extremadamente opresivos. Con la Oclumancia y el Sharingan soy prácticamente inmune a los ataques mentales, con el Susanoo puedo defenderme completamente de la mayoría de los ataques, lo que me da una gran protección para mi cuerpo, pero mi cuerpo sigue siendo débil si el Susanoo no está activado. Alex empezó a pensar que lo ideal sería conseguir el Rikugan, ya que podría entrenar el Limitless para alcanzar el infinito, al igual que Gojo Satoru, pero el precio del Rikugan era muy alto, hasta el punto de que Alex incluso podría comprar el Rinnegan, pero no podía. Tenía suficientes GP para el Rikugan. Al mirar la lista de habilidades, Alex sintió curiosidad por una habilidad en particular. Maestría perfecta de Susanoo, 10 millones de GP. 10 millones de GP por el control perfecto de Susanoo. Considerando que esto cuesta la mitad del EMS, el cambio cualitativo debe ser muy fuerte. Alex pensó si comprarlo o no. Hasta que miró el resto de la lista y vio que nada de lo que tenía suficiente GP para comprar valía la pena, así que simplemente negó con la cabeza y compró esto dominio perfecto de Susanoo. De repente, comenzó a sentir que el conocimiento de la habilidad llegaba a su cabeza. Para sorpresa de Alex, el conocimiento que estaba recibiendo era mucho más poderoso de lo que imaginaba. Con lo que estaba aprendiendo, Alex comenzó a sentir que podía controlar la densidad de la armadura de Susanoo. Ya sea para aumentar el tamaño de la armadura y proteger un área mayor detrás de él, pero con menos durabilidad, o también podía condensar esta armadura para hacerla más pequeña y más duradera. Pero lo que lo emocionó fue que condensar la armadura para que mantuviera el tamaño de su cuerpo normal aumentaba la resistencia de la armadura varias veces, pero el costo no aumentaba mucho, así que Alex decidió probarlo. En pocos minutos ya tenía la respuesta que quería.
Con la hermosa armadura samurái de energía azul brillante alrededor de su cuerpo, Alex sintió que podía controlarla para que permaneciera activa durante al menos 4 horas con la cantidad de maná que tenía en ese momento. Por supuesto, dependiendo de los hechizos que usara, este tiempo podría acortarse, pero Alex estaba mucho más relajado ahora que tenía una forma de protegerse. El tiempo de activación de esta forma condensada de Susanoo era de solo 1 segundo, pero como Kamui era instantáneo, Alex no tenía preocupaciones sobre ser vulnerable durante ese segundo de condensación. Desafortunadamente, al igual que Obito, Alex no podría atacar mientras estuviera en modo intangible, pero como su ojo era un EMS en lugar de un MS normal, Alex podía teletransportarse mientras era intangible, lo que ya solucionaba la gran mayoría de los problemas. Genial, al tener esta forma de defensa puedo ahorrar mi GP para comprar cosas más caras la próxima vez que vaya de compras, pensó Alex emocionado mientras cruzaba las piernas y entraba en el oasis. Para su sorpresa, en lugar del ambiente animado y divertido que siempre rodeaba a los jugadores, esta vez se respiraba una atmósfera tensa. Confundido, Alex vio que todos miraban las pantallas de noticias alrededor de Luffy y se quedó impactado por lo que vio. No tienes el valor de venir, Notch. ¿De verdad vas a dejar que un jugador de tu juego muera delante de ti como un cobarde? ¿Quién tendrá el valor de obtener poderes en tu juego si se convierte en un objetivo? Un hombre con un traje rojo flotaba a cientos de metros de altura sobre un disco metálico mientras sostenía a una mujer del brazo, dejándola colgando de tal manera que si abría un poco la mano, ella caería al vacío. A pesar del aspecto envejecido del hombre, Alex lo reconoció rápidamente. Magneto y Oasis, ¿quién es esa mujer?, preguntó Alex con voz fría mientras sus ojos se ponían rojos sin que él se diera cuenta. Maria Smith, miembro de Oasis desde el lanzamiento de Fortnite, actualmente entre los 40 mejores jugadores de ESO con el nivel más alto, fue una de las jugadoras que rescató una habilidad de brujo para la vida real. Habilidad rescatada. Invocar Imp. Fue atrapada ayudando a los X-Men cuando un villano estaba causando estragos cerca de su lugar de trabajo en la vida real. Tiempo de juego: 1528 horas. La inteligencia artificial de Oasis rápidamente recopiló toda la información que Alex necesitaba y se la entregó. Al ver todo esto, Alex comprendió rápidamente lo que estaba sucediendo y por qué Magneto estaba tan desesperado. Esta podría ser una gran oportunidad para mí, Alex pensó en un plan que podría usar. Oasis, ¿obtuviste su ubicación?, preguntó Alex. La última vez que inició sesión en Oasis fue en su casa, pero no está allí en este momento. Analizando a las personas cercanas a Magneto, la ubicación mostrada en la transmisión, quién estaba a su lado y de dónde proviene esta transmisión, fue posible trazar una ubicación estimada. Las coordenadas son XXXXXX, XXXXX y esta es la ubicación en Google Maps. Mapa. Asintiendo, Alex vio la ubicación en el mapa y rápidamente cerró sesión en Oasis. Era hora de mostrarle al mundo que Notch estaba allí para ellos. Capítulo 153, Notch contra Magneto. ¿Qué pasa, Notch? Te doy solo 10 segundos más. Si no apareces aquí en 10 segundos, esa mujer morirá delante de todo el mundo. Magneto se rió entre dientes mientras comenzaba a soltar la mano de la mujer. Por favor, no me sueltes, gritó María desesperada mientras lloraba intentando aferrarse a Magneto, pero él simplemente ignoró sus gritos y continuó soltándola. Hasta que pasaron 7 segundos y el espacio a 30 metros de Magneto comenzó a distorsionarse. A pesar de ser de noche, Magneto seguía muy atento y notó lo que sucedía frente a él. Confundido, Magneto vio que en menos de un segundo, el espacio que antes estaba vacío, ahora mostraba a un hombre con cabello largo y negro, vestido con un traje negro y con ojos rojos. ¿Desde cuándo tiene estos ojos rojos?, se preguntó Magneto confundido, pero no dejó que su confusión se notara frente a Notch. Así que por fin tuviste el valor de venir. Lástima que te haya tomado tanto tiempo. Magneto se rió mientras soltaba la mano de María, provocando que comenzara a caer. Cuando apareció Notch, tanto María como las personas que veían la transmisión estaban emocionadas, pero cuando vieron que Magneto la había soltado, la desesperación se apoderó de todos. Principalmente de María, que sentía que su cuerpo caía y que en unos segundos tocaría el suelo, convirtiéndose en una pasta de carne. Pero de repente, María comenzó a sentir que su cuerpo se volvía más ligero, que la velocidad a la que caía disminuía y que la dirección de la caída cambiaba.
donde antes caía directamente hacia el suelo, ahora se desplazaba en diagonal hacia Notch, hasta que dejó de caer y, sorprendentemente, comenzó a trepar hacia él. Tanto Magneto como los espectadores se sorprendieron al ver que con un simple movimiento de la mano de Notch, la trayectoria de la caída de María cambió e incluso estaba volando en la dirección en la que él flotaba. Sorprendida, María miró a su alrededor y vio que en realidad estaba trepando. Cuanto más se acercaba a Notch, más segura se sentía. Y Notch, con una pequeña sonrisa en el rostro, usó una mano para controlar el aire alrededor de María y hacerla flotar hacia él usando el control del elemento viento que aprendió del mundo de Avatar, mientras que con la otra mano extendió la mano y sostuvo la de María. Lamento haberte hecho pasar por eso, se disculpó Notch mientras la hacía desaparecer frente a todos. Ver que desaparecía frente a Notch con el mismo cambio de espacio que Notch usó para llegar hizo que Magneto comprendiera una cosa: tiene el poder de viajar por el espacio como Nightcrawler y tal vez incluso mejor, pensó Magneto mientras intentaba analizar las habilidades de Notch. Antes de comenzar este ataque, ya había analizado todas las habilidades de Notch, pero no sabía si las habilidades que Notch había mostrado eran todas las que conocía o si estaba ocultando algo, y para decepción de Magneto, todo lo que Notch mostró hoy fueron nuevas habilidades que nunca había mostrado frente a nadie. Todo lo que preparé para él podría ser inútil y Magneto estaba frustrado. Mientras él estaba frustrado, Alex también lo estaba un poco. Mi ilusión del Sharingan no funciona en él, y Alex miró su casco y se preguntó por qué. Así como el casco podía impedir el control mental del profesor Javier, probablemente también podría impedir que el Sharingan interfiriera con su cuerpo para que no pudiera ser controlado. Si no voy a poder lidiar con esto de la manera fácil, probemos la nueva armadura, pensó Alex mientras activaba la armadura Susanoo compactada alrededor de su cuerpo. Al ver esa armadura azul aparecer alrededor del cuerpo de Notch, Magneto se sorprendió. Esta armadura está hecha con algo de energía, no hay metal en su cuerpo, maldita sea, pensó Magneto frustrado. Afortunadamente, había hecho algunos preparativos en caso de que eso sucediera. ¿Crees que esta armadura será suficiente para protegerte?, preguntó Magneto a Notch con voz arrogante. Notch simplemente negó con la cabeza mientras extendía la mano y hacía aparecer la espada de Susanoo en su mano. Tengo armadura para protegerme, pero ¿qué te protegerá a ti? Tan pronto como Notch dijo esto, comenzó a volar hacia Magneto a gran velocidad. Como tenía el EMS activado, podía ver mucho mejor, así que no tenía que preocuparse por perder el control mientras volaba a gran velocidad. Su única desventaja era que no podía alcanzar altas velocidades en tierra, pero como Magneto eligió luchar en el cielo, Alex simplemente sonrió mientras lo disfrutaba. Al ver la velocidad de Notch, Magneto se dio cuenta de que tenía que actuar rápido. Extendiendo ambas manos hacia adelante, Magneto hizo que los varios rayos de metal que había colocado allí antes comenzaran a volar hacia Notch. Vamos, muéstrame si esa armadura azul tuya puede ayudar en algo, dijo Magneto enojado mientras hacía que los rayos de metal se estrellaran con la mayor fuerza posible contra Notch. Al ver la velocidad a la que se acercaban estos rayos, Alex se preocupó un poco, ya que aún no había probado la resistencia de la armadura de Susanoo en la vida real, así que planeaba volverse intangible y atravesar los rayos. Pero pronto pensó que este podría ser el mejor momento para probar la resistencia de la armadura y abandonó esa idea. Así que, con el cuchillo apuntando hacia adelante, Notch decidió intentar cortar estos rayos de metal. Mientras estos rayos volaban hacia Notch, la audiencia que veía la transmisión se preocupó muchísimo. A pesar de saber que Notch era poderoso, llegaron a verlo como un mago, ya que durante la pelea que libró con Iron Man contra ese monstruo parecido a Hulk, todo lo que usó fue magia de largo alcance. Más aún porque siempre llevaba un traje de diseñador, esto daba aún más la impresión de que Notch era solo un mago, ya que normalmente los magos no usaban armadura. Pero ver a Notch invocar esta armadura azul les recordó algo de Elder Scrolls Warcraft. Un jugador había encontrado un libro de magia en una cueva antigua. En esa cueva se encontraba la herencia de un mago de la clase Invocador, una clase que inicialmente no existía en ESO, siendo la primera clase oculta encontrada por los jugadores en el juego. Y lo que ese jugador podía hacer hasta ahora era invocar lobos o una espada. Pero la apariencia de esa invocación se parecía mucho a la apariencia de la armadura y la espada de Notch. ¿Notch también es un invocador? El jugador que había encontrado la clase invocador en ESO publicó en el foro mientras veía la batalla de Notch y Magneto.
Mientras todos observaban, los rayos de metal finalmente alcanzaron a Notch, quien simplemente extendió su espada hacia adelante con todas sus fuerzas con la intención de cortarlos. Capítulo 154, un terrorista menos en el mundo. Ante la mirada sorprendida de Magneto y de todos los que veían la transmisión, la espada azul en la mano de Notch cortó la vira de metal con extrema facilidad. Nadie sabía que Notch había aumentado ligeramente el maná que usaba en la espada para asegurarse de que cortara la vira de metal. Por suerte, al parecer la cantidad de maná extra que usó en la espada fue innecesaria, ya que la espada cortaba la vira de metal como un gran bloque de arcilla húmeda. Cada vira de metal que Magneto le lanzaba a Notch era cortada fácilmente sin ninguna dificultad, lo que finalmente provocó la desesperación de Magneto. Asustado, intentó controlar el cuerpo de Notch, pero desafortunadamente, no había nada de metal que pudiera controlar allí, ya que Alex había dejado todo el metal en casa, trayendo solo un atuendo sencillo oculto por la transformación con los poderes de Mystique para que pareciera Notch y usara su ropa. Como las vigas de metal no impedían que Notch se acercara a él, Magneto comenzó a desesperarse de verdad. «Espera», gritó mientras levantaba la mano queriendo que Notch se detuviera por un segundo. Curioso, Notch se detuvo y miró a Magneto, pero aún mantenía su espada en alto, apuntando hacia él. «¿Por qué no unimos fuerzas? Con tu habilidad para dar poderes, puedes hacer que los mutantes sean aún más poderosos y podemos dominar el mundo juntos». Magneto intentó hablar con majestuosidad, pero la espada de Notch casi en su cuello lo hizo sentir bastante abrumado. Al oír esto, Notch simplemente se rió y negó con la cabeza. «¿Realmente eres un tonto, no? ¿Crees que conquistar el planeta te convertirá en el hombre más poderoso del universo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué gasto tantos recursos para mejorar la vida de las personas, incluso hasta el punto de darles poderes?» A pesar de su inteligencia, Magneto pronto comprendió parte del motivo. ¿Los estás preparando para la guerra? Al oír esto, no solo los mutantes presentes se sorprendieron, sino que la gente de todo el mundo también se sorprendió, incluso los representantes de los gobiernos. «Parece que no eres tan estúpido como pensaba». Notch negó con la cabeza mientras bajaba su espada, haciendo que Magneto suspirara levemente. «Incluso si lográramos unificar el mundo bajo una sola bandera, como en tu caso, la bandera mutante, ¿a qué precio sería eso? ¿A qué precio destruir nuestra fuerza interna y dar paso a invasores extranjeros?» Magneto estaba confundido por esta afirmación. ¿Invasores extranjeros? ¿De qué estás hablando? Notch simplemente negó con la cabeza y señaló hacia arriba, lo que provocó que Magneto y toda la audiencia de la transmisión se sorprendieran en ese momento. Más de 1.000 millones de personas ya estaban viendo la transmisión, y los clips de esa transmisión pronto inundarían Twitch, haciendo que la noticia llegara prácticamente a todo el planeta. ¿Alienígenas?, preguntó Magneto con un poco de incertidumbre, pensando que Notch estaba loco. ¿Crees que esto es imposible? Según mis fuentes, en el pasado hemos sido invadidos por otras razas, pero estas invasiones fueron a pequeña escala, hasta el punto de que casi nadie lo sabía, pero en un futuro próximo volverá a suceder, y esta vez necesitaremos la mayor potencia de fuego posible. Por eso les estoy dando a las personas el poder y la oportunidad de defenderse de todo esto, sin depender de nadie, para que vele por sus vidas, explicó finalmente Notch mientras desmaterializaba el casco de su armadura, dejando su cabeza al descubierto con una expresión seria. Ver la apariencia de Notch con esa armadura espiritual azul y un rostro tan apuesto y serio se convertiría rápidamente en el fondo de pantalla del celular de millones de personas en todo el mundo. Alex realmente pensó que podría convencer a Magneto, ya que siempre lo había visto retratado como un líder inteligente para los mutantes, pero desafortunadamente el lado terrorista de Magneto ya estaba fuera de control. Quizás debido a su edad, Magneto ya se estaba volviendo un poco loco e ignorando las consecuencias de sus acciones. Eso se debe a que Alex vio con el Sharingan un pequeño movimiento de los dedos de Magneto y una pequeña moneda que salía de su bolsillo a gran velocidad hacia él. Pero mientras que esta moneda parecía moverse a una velocidad extremadamente alta a la vista de las personas normales, en la visión de lens de Alex, se movía a cámara súper lenta. Sin pensarlo mucho, Alex simplemente activó el Kamui y llevó su cuerpo a otro espacio, dejando solo la imagen de que estaba allí. Sabiendo que ya no había ninguna razón para hablar con Magneto, Notch dijo en voz baja: «Oasis, desactiva la transmisión».
Como confiaba en Oasis y sabía que su orden sería obedecida, Alex simplemente dejó que la moneda pasara por su cabeza, haciendo que Magneto abriera los ojos con sorpresa, antes de que su expresión de sorpresa se convirtiera en dolor. Confundido, Magneto miró hacia abajo y vio la espada azul de Notch clavada en su estómago, mientras que el hombre tenía una expresión neutral en su rostro. Así que eres como yo dijo Magneto mientras se arrepentía cuando escuchó el amable discurso de Notch. Pensó que, aunque este hombre era muy poderoso, solo sería un hombre amable e idiota como Charles, que solo actuaría con amabilidad e hipocresía. Pero al ver al hombre matarlo sin siquiera pestañear, Magneto se dio cuenta de que lo peor que había hecho era decidir enfrentarse a este hombre. Pensando en su idiota idea de intentar matar a Notch y rendirse si no funcionaba, Magneto estaba frustrado porque no había creído que Notch tendría el valor de matarlo de la misma manera, y ahora estaba pagando por ello. La transmisión por internet se cortó antes de que la audiencia pudiera ver la moneda de Magneto atacando a Notch, por lo que estaban confundidos sobre lo que iba a suceder. Pero los seguidores mutantes de Magneto en la escena vieron el ataque de su líder contra el hombre que actuaba como un dios, y aún peor, vieron cómo su ataque fracasó y cómo el hombre simplemente se vengó matando a su líder sin ninguna dificultad. En ese momento, el lugar quedó en completo silencio. El único ruido que escucharon fue el de la espada de Notch siendo extraída del vientre de Magneto mientras la carne del hombre era cortada. No soy Charles, Eric. Si decides hacerme algo, lo pagarás, así de simple, dijo Notch mientras extendía la mano y absorbía el cuerpo de Magneto hacia el espacio Kamui, ya que tenía algo en mente que podría ser útil. Capítulo 155, un nuevo Rick. Al mirar a los mutantes de abajo, Notch vio algunas caras familiares que había visto en las películas de su mundo anterior, pero en ese momento esas personas no tenían ningún valor. La única persona que buscaba era Mystique, pero sabiendo que encontrarla sería más difícil que encontrar una gota de ojo en el océano, simplemente se rindió. Agitando la mano, un poderoso torrente de fuego golpeó la computadora y el equipo electrónico que los mutantes estaban usando para transmitir y destruyó todo. Como lo que se subió a la nube probablemente ya había sido borrado por Oasis, Alex simplemente asintió antes de desaparecer en un torbellino de aire. Cuando Notch desapareció, los mutantes en la escena finalmente pudieron respirar libremente. Desde que Notch apareció por primera vez, ya sentían una presión que les dificultaba respirar, pero cuando vieron a Notch matar a Magneto frente a ellos, toda la presión que sentían se multiplicó por 10. ¿De verdad mató a Magneto?, preguntó finalmente un mutante atónito. Sí, y no tuvo ninguna dificultad con ello. Otro mutante suspiró mientras pensaba en qué hacer a continuación. Cuando los mutantes se preparaban para recoger sus cosas e ir a otro lugar, el espacio se distorsionó de nuevo, provocando que se congelaran en el lugar. ¿Ha vuelto para terminar el trabajo? Eso es lo que todos pensaron, imaginando que Notch volvería y los mataría a todos. Pero para su sorpresa, lo que emergió del portal no fue Notch, como habían imaginado, sino Magneto. Al ver a Magneto frente a ellos completamente bien, como si nada hubiera pasado, lo primero que pensaron fue que se trataba de algún tipo de ilusión. Pero cuando Magneto los miró, esa sensación comenzó a desaparecer rápidamente, ya que esa forma arrogante de actuar era algo característico de su líder. «Eric, ¿de verdad eres tú?», preguntó un joven mutante con suspicacia. Cuando Magneto miró a ese joven mutante, lo reconoció de inmediato y negó con la cabeza mientras suspiraba. «Ofendimos a alguien a quien no deberíamos haber ofendido, Raven». En cuanto el joven mutante oyó a Magneto llamarlo Raven, supo que realmente era el Magneto que conocía. En un segundo, la piel de este mutante se volvió azul y su cuerpo pasó de ser masculino a femenino. Mystique sabía que solo el verdadero Eric podría saber que era ella así, por lo que bajó un poco la guardia, pero eso no eliminó por completo sus sospechas. Por suerte, todavía llevaba el casco que usaba normalmente, así que supo que nadie lo controlaba. ¿Qué pasó? ¿No estabas muerto?, preguntó confundida. Magneto comenzó a descender flotando hasta el nivel del suelo, acercándose a Mystique mientras respondía con una voz lo suficientemente alta para que los demás mutantes también pudieran oírlo y entenderlo. En realidad casi muero, pero ese hombre tenía una magia curativa que logró curarme por completo. Me teletransportó a un lugar donde era posible ver el universo, ver cuántos planetas tenían vida y cuántos planetas fueron destruidos debido a la arrogancia de la población. Finalmente entendí lo que quería decir.
Magneto dijo mientras dirigía la mirada de los mutantes a su alrededor hacia el cielo sobre sus cabezas. Como era de noche, se podían ver cientos de estrellas en el cielo, y pensar que cada estrella como esa podría tener vida en su planeta solo le mostró a Magneto lo insignificantes que eran. Al escuchar lo que Magneto dijo, no solo Mystique, sino todos los demás mutantes a su alrededor se sorprendieron y se sintieron un poco perdidos. Si somos tan insignificantes en el universo, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Nuestra lucha todavía tiene sentido?, preguntó Mystique confundida. Esta pregunta suya resonó con los pensamientos de muchos de los mutantes a su alrededor, ya que lo único que los mantenía unidos era la posibilidad de finalmente poder derrotar a los humanos y dominar la Tierra como venganza por todo lo que habían pasado. ¿Pero qué sentido tendría dominar este planeta si pudieran ser destruidos en cualquier momento? Al oír esto, Magneto sonrió. Le pregunté lo mismo a Notch, ¿y sabes qué me dijo? ¿Qué?, preguntó Mystique, haciendo que los mutantes también lo miraran con curiosidad. Simplemente vivan, ya que todos tendrán poderes, la discriminación contra los mutantes solo disminuirá de ahora en adelante. Dijo Magneto con un tono ligeramente ligero, lo que hizo que algunos de los mutantes se sintieran tentados por esta idea. Pero la mayoría de ellos todavía tenían el ceño fruncido. Somos guerreros, renunciar a todo y vivir como una persona normal no es lo que hacemos, Eric, tú lo sabes mejor que nosotros. Dijo Mystique enojada. La sonrisa en el rostro de Magneto se ensanchó aún más. Sí, eso mismo le dije a Notch, y él me dio la respuesta. ¿Qué era?, preguntó Mystique, un poco frustrada por el misterio que Magneto estaba creando. Si quieren seguir luchando, luchen, pero en lugar de luchar entre ustedes, usen los juegos para aprender, para mejorar, y usen este conocimiento para luchar contra enemigos extranjeros. El planeta será invadido, y solo los guerreros tendrán el coraje de levantarse y defender el mundo, y cuando todo esto termine, aquellos que se levantaron serán los nuevos héroes de ese mundo. Dijo Eric con la voz cada vez más fuerte. ¿No es eso lo que queríamos? Desde el principio, lo que buscábamos era gloria, reconocimiento, poder, todo está a nuestro alcance, solo tenemos que extender la mano y tomarlo. Dijo Eric mientras extendía su brazo derecho y sostenía algo invisible frente a él. Esta escena hizo que a la mayoría de los mutantes se les enardeciera el corazón al imaginarse siendo venerados por la gente como una medida que se volvían más y más fuertes. Mientras que otros mutantes no estaban tan impresionados por esto, simplemente estaban felices de ver la posibilidad de ser considerados personas normales y tratados normalmente por la sociedad. Al ver la ambición de Eric, toda la preocupación de Mystique finalmente se desvaneció, sabiendo que soñar con algo tan ambicioso era algo que solo el Eric que ella conocía podía hacer. Lo que no sabían era que todo lo que Magneto veía sobre otros universos no era real, y que en el centro de su mente había un símbolo rojo que giraba e influía en su forma de pensar desde entonces. En comparación con Obito, que controló al cuarto Mizukage durante años con un solo Mangekyō Sharingan, Alex, que tenía 2 Mangekyō Sharingan eternos, tuvo mucha más facilidad para influir en la mente de Magneto después de quitarse el casco. Controlar al hombre conocido como el terrorista más peligroso del mundo era algo muy ventajoso para Alex, principalmente por el dinero que tenía Magneto, pero también para garantizar la seguridad de este mundo cuando se centraba en otros mundos, ya que con la fuerza de Magneto y los mutantes que controlaba, la seguridad del planeta aumentaría considerablemente. Curar a Eric fue sencillo para Alex, quien solo gastó unos pocos millones de GP y aprendió una habilidad de sacerdote para curar al hombre de nuevo. Con la cantidad de GP que recibía de diario, esos pocos millones de GP que gastó no representaban mucho. Ahora Alex solo tenía que lidiar con que el resto del mundo no supiera qué había pasado con su pelea con Magneto. Capítulo 156, Disculpas. Al mirar el foro de Oasis, Alex se dio cuenta de que millones de personas estaban viendo lo que había sucedido y tenían curiosidad por saber qué había pasado. Aparentemente, la gran mayoría de las personas simplemente explicaron lo sucedido de manera honesta, pero todavía había personas que intentaban inventar rumores para dañar la imagen de Notch y Oasis ante los demás jugadores. Desafortunadamente para estas personas, usar la red social de Oasis para intentar denigrar a Oasis no fue una idea muy inteligente, por lo que tan pronto como se publicaron mensajes con rumores inventados o que intencionalmente querían denigrar a Oasis, sus publicaciones fueron bloqueadas y recibieron una advertencia de suspensión de 3 días del foro.
Algunas compañías incluso intentaron usar las cuentas de otras personas para hacer las publicaciones después de algunas modificaciones, pero independientemente de las modificaciones, todos estos textos fueron bloqueados hasta que solo se publicó la verdad, a diferencia de otras redes sociales donde solo se bloqueaban algunas palabras clave. En el foro de Oasis, la inteligencia artificial de Oasis leía todas las publicaciones antes de que se publicaran, por lo que era imposible que se publicaran cosas no deseadas en el foro, convirtiéndolo en un lugar libre de noticias falsas. Cuando los jugadores se dieron cuenta de esto, hace unas semanas, la mayoría de la gente comenzó a usar el foro de Oasis para leer las noticias y enterarse de las últimas cosas que sucedían en todo el mundo, ya que allí no corrían el riesgo de caer en las noticias falsas. Al ver la audiencia potencial, muchas empresas de noticias de todo el mundo también utilizaron el foro de Oasis como plataforma para publicar sus noticias, pero más del 80% de las empresas fueron bloqueadas durante unos días después de publicar las noticias falsas que normalmente publicaban. Jugador de ESU fue atacado por un grupo terrorista mutante con la intención de servir como rehén para lidiar con Notch. Ver más, y Notch fue personalmente a salvar al jugador del The Elder Scrolls Warcraft. ¿Es peligroso ser un jugador de ESU? Estas fueron algunas de las noticias que surgieron en los pocos minutos de la batalla de Notch con Magneto, pero como no había noticias falsas, incluso las noticias que hablaban negativamente sobre ESU no fueron bloqueadas por la IA de Oasis, ya que todo era cierto. Pero pronto apareció una nueva publicación en la parte superior del foro de Oasis y Twitch. Conferencia de prensa de Notch. Al ver esto, varios jugadores hicieron clic rápidamente con curiosidad. En 28 minutos y 12 segundos se celebrará una conferencia de prensa en el Loop 00 con espacio ilimitado. Al ver que el tiempo se ralentizaba, los jugadores pronto comprendieron que era una cuenta regresiva y quisieron participar, pero pronto se confundieron al ver el número de Loop. ¿Existe un Loop 00? Preguntó un jugador confundido mientras leía el número de Loop. De nuevo sí. Acaba de aparecer un Loop con el número 00 en la parte superior de la lista de Oops. Dijo otro jugador sorprendido, ya que sabía que hacía unos minutos no existía el Loop 00, solo los Oops del 01 al 72. Al ver que había aparecido un nuevo Up, cientos de millones de jugadores de todo el mundo hicieron clic para ver qué pasaría. Incluso quienes no sabían qué estaba pasando hicieron clic, curiosos por el nuevo Up que apareció de la nada. Al entrar en el nuevo Up, los jugadores se dieron cuenta de que, en lugar de un Up del tamaño de una ciudad, como estaban acostumbrados, este Up 00 tenía el tamaño de un centro de conferencias con capacidad para un máximo de 100 personas. Confundidos sobre cómo cabía tanta gente allí, los jugadores abrieron el menú y finalmente vieron algo familiar. Up 004, 423. Este Up está dividido en instancias, igual que la final de Fortnite. Los jugadores que participaron en la final del campeonato de Fortnite pronto entendieron lo que estaba sucediendo, y se lo explicaron a los jugadores que no lo entendían a su alrededor. Cuando el temporizador finalmente llegó a 0, dos personas aparecieron en el escenario del centro de convenciones. La primera persona en entrar fue un hombre que todos conocían, con cabello negro largo, ojos rojos y un traje negro que le quedaba perfecto. Sobre su cabeza había un nombre muy conocido. Notch. Junto a Notch había una mujer que pocos conocían, solo para ver el parecido que tenía con la mujer retenida como rehén por el terrorista. María. Al ver su nombre, los jugadores se emocionaron al saber que estaba viva. Al verlos entrar, estallaron los aplausos en los millones de instancias del centro de convenciones. Con una sonrisa amable, Notch saludó con la mano a la gente, que estaba muy emocionada pensando que Notch los había mirado específicamente. Buenas noches a todos, creo que esta noche está mucho más concurrida de lo que esperaban, ¿verdad? Dijo Notch mientras se giraba hacia María. Especialmente para ti. María solo miró a Notch mientras negaba con la cabeza, todavía muy perdida sobre qué hacer junto a esta leyenda que estaba a su lado. A diferencia de otros jugadores que solo veían a Notch como una figura legendaria en el mundo virtual, ella lo había visto en persona en el mundo real, y no solo era tan guapo como en el juego, sino que también la salvó del terrorista como un apuesto príncipe azul. En ese momento, los sentimientos en el pecho de María estaban extremadamente confusos y ni siquiera sabía cómo actuar con normalidad. Pero cuando los jugadores vieron cómo actuaba, todos lo atribuyeron al TEPT y se preocuparon aún más. Al ver la preocupación de los jugadores, Notch negó con la cabeza y dijo con voz triste:
creo que están muy preocupados por el peligro de usar los poderes de Lesu en el mundo real y porque lo que le pasó a María les pase a ustedes, ¿verdad? A pesar de no estar en ningún UP específico al mismo tiempo, Notch tenía vista de todos los UPs y podía cambiar a luz que quisiera inmediatamente. Pero en lugar de controlar esto manualmente, Alex dejó que la IA de Oasis controlara qué UP vería en ese momento según la relevancia de lo que estuviera sucediendo allí. Sobre lo que le pasó a María, solo puedo decir que lo siento. Nunca imaginé que unos terroristas usarían a los jugadores de ESU para intentar contactarme, o incluso llegar hasta mí. A pesar de haber sufrido innumerables dificultades hasta el desarrollo de Oasis que tenemos ahora, no imaginé que una de las dificultades sería algo como lo que sucedió hoy. Afortunadamente, no ocurrió ninguna catástrofe y la seguridad de María se preservó, dijo Notch. Al ver la explicación de Notch, los jugadores sintieron que era comprensible, ya que ¿cómo podría alguien imaginar que los terroristas secuestrarían a los jugadores y lo usarían como chantaje para que él apareciera? Como compensación por algo así que te sucedió, dijo Notch mientras se giraba y miraba a María. En Oasis te daremos acceso VIP a todos los juegos de Mohan, además de una suscripción de por vida a ESU, junto con $100,000 en créditos para que los uses en lo que quieras en Oasis, ya sean compras virtuales o incluso compras en tiendas de personas reales que tienen sucursales en Oasis. Al oír esto, María se quedó impactada. Esto era más que su salario anual. Muchas gracias, Notch, dijo emocionada mientras se inclinaba ante él, pero él pronto se acercó y la sujetó del hombro, impidiéndole inclinarse. No hay necesidad de agradecerme, esta es solo una disculpa de toda la compañía para ti y un mensaje que transmitiremos a todo el mundo, dijo Notch mientras se giraba hacia el público. No intenten hacerles daño a nuestros jugadores en contra de su voluntad solo porque son jugadores de mi juego, ya que el destino que enfrentarán no será nada bueno. Cuando Notch dijo esto, su expresión se volvió fría, ganándose el aplauso del público en todos los centros de convenciones. Para Magneto, puede que no pareciera que hubiera pasado nada malo, pero el Sharingan controlando su libre albedrío en su mente ya era una gran señal de que el final de estas personas no sería bueno. Capítulo 157, Inversiones. Al salir del centro de convenciones, Alex le dio una orden a Oasis con voz fría. Oasis, identifica a los jugadores que pretenden aprovecharse de la amabilidad de Notch para intentar recibir una compensación como María y, en cuanto tomen medidas para hacerlo, banea todas sus cuentas. Sí, señor. Se identificaron 349 personas con esta intención y esta cifra sigue aumentando. Todas estas personas han sido incluidas en la lista de vigilancia y, en cuanto hagan algo para intentar poner esta idea en práctica, serán baneadas. Lo más probable es que solo el 13% de esas personas tenga el valor de hacerlo, mientras que el otro 87% simplemente lo sentirá, pero probablemente se rendirá después de ver al otro 13% siendo baneado y quejándose en el foro. Bien hecho, Oasis. Alex asintió satisfecho mientras se desmaterializaba del juego y regresaba a su habitación. Frente a él estaba la computadora que usaba para controlar los juegos que creaba con las inversiones que aportó del GP que recibió de ESU. El realismo de cada uno de los juegos se mejoró a un nivel completamente diferente. Alex había gastado menos de 1 millón de GP para desarrollar Minecraft originalmente, con una inyección de más de 1 millón de GP en el juego para agregar más mods, nuevas características, nuevos biomas, animales y monstruos, lo que le dio al juego una gran renovación e hizo que los jugadores antiguos regresaran al juego, además de atraer a millones de nuevos jugadores de Oasis. Minecraft, que anteriormente estaba estancado en alrededor de 100 millones de copias vendidas, ahora había saltado a 300 millones, lo que le generó a Alex otros 4.000 millones de dólares, sin contar las ganancias de los VIP y los servidores. Los ingresos de Minecraft se dispararon, generando una enorme ganancia. Por supuesto, lo que ayudó a atraer a tantos más jugadores fue que, como todo estaba conectado en Oasis, cuando los nuevos jugadores veían a la gente hablar de Minecraft y veían la tienda de Minecraft en los UPs, sentían curiosidad en comparación con ESU, que implicaba matar monstruos en un juego realista, o Fortnite, que usaba armas para matar a otros jugadores. Los padres veían Minecraft como una opción más segura para los niños, quienes, a pesar de tener la opción de matar monstruos, al igual que el juego, todo era más seguro y parecía más seguro para los niños. Dado que sus hijos constantemente pedían jugar Oasis también, los padres finalmente optaron por dejar que sus hijos jugaran Minecraft.
Al igual que en el mundo anterior de Alex, Minecraft estaba comenzando a atraer a un público infantil mucho mayor que al público adulto, lo que no impidió que los adultos jugaran, pero en comparación con eso, era difícil para Minecraft captar la atención de estas personas. Para animar aún más a los padres a que dejen jugar a sus hijos, Alex adoptó una idea que vio en Roblox en una vida anterior. Crear una cuenta con control parental, donde los padres podían elegir a qué tendrían acceso sus hijos, además de una cuota mensual que los padres pagarían para darles a sus hijos créditos dentro del juego para que pudieran comprar skins. Los padres lo vieron como una forma de enseñar a sus hijos a administrar el dinero, mientras que los niños lo vieron como una forma de ganar skins gratis cada mes, y al final, quien más se benefició fue Alex. En cuanto a Fortnite, Alex notó que, a pesar de la disminución de jugadores con el lanzamiento de ESO, aparentemente aquellos jugadores que salían a jugar ESO seguían jugando Fortnite con frecuencia mientras viajaban en ESO, que tenía viajes largos. Más aún porque Fortnite es un juego gratuito, era una excelente manera para que los jugadores se distrajeran durante los viajes largos en el Elder Scrolls Warcraft. Para ayudar también a estos jugadores a no aburrirse con el juego, Alex también invirtió unos cuantos millones de GP en Fortnite para desarrollar un nuevo mapa de juego, así como una historia con algunos NPC sobre una invasión de guerreros del pasado. Con el desarrollo de la temporada 2, Alex también desarrolló otro pase de batalla con varias skins y otras skins para la tienda del juego, lo que le generó una gran cantidad de dinero y GP y, por supuesto, no se olvidó de eso, que era su principal fuente de ingresos. Así, Alex invirtió más de 10 millones de GP en el juego, casi duplicando la inversión inicial para lanzarlo. Esta inversión fue algo que había pospuesto debido al nivel de los jugadores. Como al principio los jugadores tardaban mucho en subir de nivel, Alex dejó de invertir GP en el desarrollo de monturas y mazmorras de nivel superior, ya que no tenía sentido gastar más GP en estas áreas y hacer que la experiencia de los primeros niveles fuera mediocre. Ahora que le quedaba mucho más GP, Alex comenzó a desarrollar estas cosas. A diferencia de WoW Classic, Alex vio lo mucho que tardaban los jugadores en viajar por el mundo de Azeroth con el tamaño del mapa tan grande y decidió bajar el nivel para que los jugadores desbloquearan las monturas. Al mirar la lista de jugadores, Alex vio que el jugador de mayor nivel estaba en el nivel 14, mientras que el jugador promedio seguía en el nivel 8. Puedo configurar las monturas para que se desbloqueen en el nivel 20, igual que en Mist of Pandaria, decidió Alex al volver al desarrollo. Al igual que en WoW, cada raza tendría una montura específica, y Alex decidió no cambiar estas monturas del juego original. Aunque estas monturas eran un poco comunes en comparación con las que los jugadores podrían desbloquear en el futuro al cazar monstruos, esa era la idea de Alex. Los jugadores estarían muy contentos de finalmente conseguir una montura en el nivel 20, pero cuando vieran a un jugador de nivel superior con una montura mejor, sentirían envidia y su montura, que una vez fue genial, ahora parecería demasiado simple. De esta manera, más jugadores querrían farmear para subir de nivel y conseguir las monturas más geniales del juego. Coleccionar monturas era mi parte favorita del juego, Alex suspiró al recordar su infancia jugando WoW con sus amigos. ¿Quién iba a pensar que ahora estaría creando monturas para que los jugadores las coleccionaran? Riendo, Alex continuó desarrollando las monturas y los interiores de las mazmorras. La estética que Alex estaba usando en las mazmorras era la misma que la de las mazmorras originales en la mayoría de ellas, pero considerando los cambios que hizo al juego, Alex tuvo que adaptar algunos monstruos para que no fueran demasiado débiles contra los jugadores que obtenían habilidades de otras clases, además de crear algunas mazmorras nuevas para lidiar con estos jugadores usando algunos temas del Elder Scrolls. Mientras Alex desarrollaba estas nuevas características del juego, un jugador muy conocido acababa de alcanzar el nivel 10 y pudo aprender una habilidad del juego en la vida real. Desafortunadamente para este jugador, la cola actual era de varios días y no tenía tanta paciencia para aprenderla. Así que, sin pensarlo mucho, el jugador rápidamente invirtió unos cuantos millones de dólares en el juego y compró la habilidad que quería aprender en la vida real. Al sentir la nueva información entrar en su mente, Tony Stark se sorprendió al ver que realmente podía aprender magia mientras jugaba un juego. Capítulo 158, Hospital de Genios. Al mirar a la oveja frente a él, Tony se sorprendió. ¿De verdad funcionó?, preguntó incrédulo. La oveja frente a él también se sorprendió. Mirando a su alrededor y viendo que estaba mucho más baja que antes, comenzó a desesperarse.
Sin saber qué hacer, la oveja se enojó y corrió hacia Tony, dándole un cabezazo, pero sin la práctica que tenían las ovejas reales, la cabeza de esta oveja era mucho más débil de lo normal, pareciéndose más a Tony. Estaba pidiendo afecto en lugar de atacar. Mirando a la oveja de nuevo, Tony estaba un poco preocupado. Cálmate, Abby. Por lo que recuerdo del juego, esta magia solo dura 1 minuto, así que cálmate y espera unos segundos más y pronto volverás a la normalidad, dijo Tony tratando de sonar tranquilo, pero por dentro estaba tan nervioso como Abby, quien había sido convertido en oveja por Tony. Al escuchar la explicación de Tony, Abby aparentemente se calmó un poco y decidió observar su propio cuerpo mientras esperaba que pasara el tiempo. Mientras Abby intentaba comprender qué se sentía al ser una oveja durante unos segundos, Tony también analizaba su propio cuerpo y veía cómo funcionaba el maná en el mundo real. Como mago de nivel 10, Tony ya tenía un control muy bueno sobre su cuerpo en el juego, tanto que incluso intentó sentir el maná en la vida real como lo hacía en el juego una vez sin darse cuenta de que estaba en la vida real y no sintió nada. Pero después de aprender polimorfía de Sword, Tony pudo sentir el maná en su cuerpo claramente. Mi maná es como el de un jugador de nivel 10, pero es como si me hubiera quitado todos mis objetos y solo tuviera el maná completo que tendría mi cuerpo desnudo, comentó Tony mientras intentaba sentir la cantidad de maná que tenía. Se regeneraba por segundo. A diferencia de Sword, que tenía un icono que mostraba cuánto maná tenía el jugador en números precisos, en la vida real esto era solo una sensación básica. ¿Podrías comprar equipo del juego en la vida real?, se preguntó Tony con un poco de entusiasmo mientras pensaba en esto, ya que tener una armadura de mago debajo de su armadura de Iron Man le sería muy útil como protección adicional. Aparentemente, mi maná solo se regenera un 0,1% cada 10 segundos y esta tasa de regeneración es muy lenta. ¿Y por qué?, pensó Tony un poco confundido. Recordando la regeneración de maná de Sword, recordó que había lugares donde el maná se regeneraba más rápido porque eran lugares donde el aire era más puro y había más maná en el aire. ¿Esa es la razón? Podría ser que en la ciudad, debido a la contaminación, el maná en el aire sea mucho menor que en un lugar con aire fresco. Al considerar esta posibilidad, Tony empezó a pensar en cómo purificar el aire. No era de los que querían vivir en el campo. Le gustaba la ajetreada vida de la ciudad, así que si no podía mudarse al campo, donde el aire es más fresco, ¿no podría simplemente refrescar el aire de la ciudad? Para aquellos que ya han inventado la energía limpia, inventar algo para limpiar el aire tampoco será demasiado difícil, comentó Tony mientras se dirigía a su laboratorio, dejando solo a la confundida oveja Abby en la habitación. Sin que Alex lo supiera, Tony comenzó a desarrollar algo para purificar el aire solo para que su maná se regenerara más rápido. Esta idea suya era en realidad viable, ya que el maná que los jugadores regeneraban provenía del aire, y un aire más puro aumentaría la velocidad de regeneración. Pero esta mejora no sería muy sustancial. Probablemente oscilaría entre el 0,1% de maná regenerado cada 10 segundos y un máximo del 0,2% de maná regenerado cada 10 segundos. Lo cual, para los jugadores con habilidades de curación que salvarían a la gente, probablemente sería la diferencia entre salvar 2 vidas o salvar 4 vidas en la misma cantidad de tiempo. Pero esto también era algo relativo al talento de la persona. Cuanto mayor era la afinidad mágica de una persona, más maná podía regenerar por segundo, y cuanto menor era, menos maná regeneraba. Mientras Tony regeneraba un 0,1% cada 10 segundos, había personas extremadamente talentosas como Stranger, que se reía al ver que su maná se regeneraba un 1% cada 10 segundos. Y de la misma manera, Steve Rogers sufría una regeneración del 0,05% cada 10 segundos. Esto era algo que escapaba al control de Alex, pero para la gente normal, incluso con una regeneración de 0,001 por segundo, el simple hecho de poder usar la magia en la vida real era más que suficiente para celebrar y estar extremadamente agradecidos a Notch. Con el aumento del número de jugadores que alcanzaban el nivel 10, el número de personas de todo el mundo que aparecían con habilidades era aún mayor.
Desafortunadamente, después de lo que le sucedió a María, muchas personas comenzaron a ocultar que habían aprendido habilidades de Eswa, pero todavía había personas seguras de sí mismas que no temían a nada y mostraban abiertamente las habilidades que habían aprendido, principalmente sacerdotes, chamanes y paladines, quienes, al aprender una habilidad de curación, eran contratados rápidamente como médicos para los hospitales de la ciudad, lo que cambió la vida de la mayoría de las personas, pasando de salarios de solo 5 cifras anuales a finalmente alcanzar las 6 cifras, todo gracias a Elder Scrolls. Warcraft. Ven a recibir tratamiento en el hospital de Ciudad del Lago. Contamos con el tratamiento de un sacerdote de nivel 12 entre nuestros médicos, lo que garantiza la cura para la gran mayoría de las enfermedades. Cuando este anuncio apareció en el foro local de Oasis, los jugadores de Ciudad del Lago y las ciudades circundantes quedaron impactados. Principalmente personas enfermas y personas que tenían familiares enfermos se desconectaron rápidamente del juego y fueron al hospital de Ciudad del Lago para programar una cita con el sacerdote de nivel 12. Aunque la consulta es un poco cara, si esto pudiera curar su enfermedad sería fantástico. Al ver la cantidad de pacientes nuevos que venían de la ciudad e incluso más de las ciudades vecinas, el director del hospital de Lake City sonrió ampliamente al pensar en lo acertada que había sido su decisión de contratar a su primo para trabajar en el hospital. ¿Quién iba a imaginar que su primo, un hombre sencillo que trabajaba como repartidor de paquetes, había logrado alcanzar el nivel 10 antes que la mayoría de los jugadores? Cuando Priest llamó al director del hospital, que era su primo, solo quería intentar comprender su habilidad. El director también jugaba a eso y sabía cómo funcionaba la habilidad en el juego, así que aceptó de inmediato y vinieron a probarla. Para su sorpresa, la habilidad podía curar la mayoría de las enfermedades. Así que, sin pensarlo 2 veces, el director le ofreció rápidamente a su primo el mismo salario que a un cirujano en el hospital, lo que dejó atónitos tanto a su primo como a los demás médicos. Pero al ver lo efectiva que era la curación de su habilidad, estas personas tuvieron que aceptar que realmente valía ese salario. Así surgió el primer jugador médico del mundo real, lo que provocó que otros hospitales cercanos comenzaran rápidamente a buscar otros jugadores con habilidades curativas, además de animar a los empleados a jugar para obtener también dichas habilidades, por temor a perder a todos sus pacientes en el hospital de Lake City. Cuando los jugadores vieron esto, también se emocionaron mucho por jugar, ya que querían obtener una buena habilidad que posiblemente les garantizara un buen trabajo en el futuro, creando así una situación beneficiosa para todos. Fin del capítulo 158.